Desde que aceptó el turno nocturno en la empresa de transporte de carga pesada, Mauro, un hombre de complexión robusta, mirada cansada y un escapulario desgastado colgando siempre en su cuello, sabía que las noches podían ser largas, frías y solitarias, pero jamás imaginó lo que comenzaría a vivir después de la primera semana. El estacionamiento era un terreno amplio, lleno de sombras que parecían moverse con cada parpadeo. Camiones apagados, algunos con restos de tierra o manchas de aceite que formaban figuras extrañas en el suelo, y un silencio tan grande que hacía que cualquier crujido pareciera un rugido. Las cámaras de seguridad eran viejas, con interferencias constantes. Mauro decía que parecían cámaras sacadas de un archivo oculto de la Deep Web, con esas líneas verdes y rojas que cruzaban la pantalla como si algo intentara forzar su camino desde el otro lado. La caseta donde él permanecía tenía un aroma a metal oxidado, mezclado con café recalentado. Cada noche, justo después de las 2 de la mañana, empezaban los martilleos. Sonaban como golpes secos contra las carrocerías. Tac, 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 pausados, insistentes, como si alguien trabajara ahí afuera en plena madrugada. Pero cuando Mauro salía con su linterna, jamás había nadie. Los golpes se detenían apenas él cruzaba el umbral de la caseta, y apenas regresaba a su asiento, volvían. Al principio pensó que eran animales, tal vez mapaches o perros callejeros, pero nunca encontró huellas ni rastro alguno. Sin embargo, todo se volvió peor la noche en que escuchó los gritos. No eran gritos fuertes, sino alargados, como lamentos viejos atrapados entre los contenedores. A veces parecían voces de hombres, otras veces de mujeres. Pero lo que más le aterraba era que, en ocasiones, sonaban como si vinieran desde adentro de los camiones cerrados con llave. Mauro comenzó a dormir mal, despertando sobresaltado con la imagen de siluetas moviéndose detrás de las cajas metálicas. Su escapulario, que siempre llevaba como protección, empezó a sentirse pesado, casi caliente sobre su pecho. Y aunque intentó ignorar todos esos indicios, algo en su instinto le decía que se estaba metiendo en un tipo de oscuridad que no tenía vuelta atrás. El punto de quiebre llegó cuando vio por primera vez al perro negro. Estaba parado frente al portón principal, inmóvil, mirándolo fijamente. Era grande, con pelaje opaco, casi como si estuviera cubierto de hollín, y con unos ojos imposibles de olvidar, completamente oscuros, sin brillo, como dos huecos cavados en su rostro. Mauro tragó saliva, sintiendo que el corazón se le aceleraba sin razón aparente. Dio un paso hacia atrás, y el perro dio un paso hacia adelante. No gruñía, no movía la cola, simplemente lo observaba como si lo conociera desde antes, como si estuviera esperando algo. Cuando levantó la linterna para alumbrarlo, la luz pareció atravesar al animal, como si su cuerpo no fuera sólido por completo. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Retrocedió más, tropezando con la sombra de un tráiler, y al parpadear, el perro ya no estaba. No había huellas. No había sonido de movimiento. Nada. Solamente ese silencio horrible que hacía que todo retumbara en su cabeza. Pero lo peor vino después, cuando Mauro descubrió que no era el único que había visto al perro negro. Uno de los conductores más antiguos, un hombre de rostro curtido por el sol y manos enormes, le dijo en voz baja que esa cosa camina aquí desde antes que tú y yo naciéramos, y cuando se te acerca, no viene solo. Nadie quería hablar del tema directamente. Se pasaban miradas de complicidad, como si todos compartieran un secreto enterrado bajo toneladas de acero y oscuridad. Desde esa noche, el escapulario que Mauro llevaba empezó a crujir como si algo lo presionara, como si vibrara con cada ruido del estacionamiento. Y los martilleos dejaron de sonar lejos. Ahora parecían justo detrás de él. Mauro comenzó a notar que el aire del estacionamiento cambiaba conforme avanzaban las noches. No era solo la sensación de frío, era algo más denso, como si el espacio entero se cargara con una electricidad silenciosa que erizaba la piel incluso antes de escuchar cualquier ruido. Las lámparas altas, colocadas sobre los postes metálicos, parpadeaban sin patrón alguno, como si cada foco tuviera vida propia y decidiera cuándo quería permanecer encendido. A veces se apagaban todas de golpe, sumiendo el estacionamiento en una oscuridad absoluta que dejaba a Mauro con la respiración suspendida durante esos interminables segundos. Otras veces brillaban demasiado,
generando halos blancos que distorsionaban las siluetas de los camiones y creaban figuras imposibles que parecían moverse por sí solas. Una madrugada, mientras revisaba la cámara número 4, la que apuntaba directamente al pasillo de trailers que casi nadie usaba, notó algo extraño. La interferencia habitual estaba presente, las típicas barras verticales y el ruido visual que parecía video sacado de la Deep Web, pero esta vez había algo detrás, algo que no se movía al ritmo de la distorsión. Era una sombra. No tenía forma definida, no aparentaba ser humano ni animal. Solo era una mancha oscura que bloqueaba parte de la luz de un poste. Mauro parpadeó varias veces, acercó el rostro a la pantalla y esperó a que la imagen se estabilizara. Pero la sombra seguía ahí, fija, observando. Tomó la linterna y salió a revisar. Cada paso que daba sobre el suelo de cemento sonaba demasiado fuerte, como si el eco rebotara más veces de lo normal. El aire estaba más frío de lo que recordaba. Caminó hacia el pasillo de trailers, alumbrando entre los huecos, esperando ver a alguien escondido o algún animal buscando refugio. Sin embargo, no había nada, salvo el sonido del viento arrastrando hojas secas. Dio un par de pasos más, y la linterna comenzó a fallar. El haz de luz vibraba, se debilitaba y se encendía en pulsos, como si algo absorbiera la energía. Mauro apretó la linterna contra la palma de su mano, intentando estabilizarla, pero fue inútil. Finalmente, la luz se apagó por completo. En ese momento, lo escuchó. El martilleo. Pero ya no sonaba sobre los tráileres, sino debajo de él. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Como un código. Como si algo quisiera comunicarse desde las entrañas del suelo. Mauro retrocedió sintiendo cómo el corazón le martillaba en el pecho al mismo ritmo de los golpes. Cuando logró volver a encender la linterna, el haz de luz iluminó la parte trasera de un tráiler con una marca vieja y oxidada. Y ahí, justo debajo, vio algo que lo hizo soltar un grito ahogado. Un ojo oscuro, brillante, que lo observaba desde la sombra entre las llantas y el chasis. Pero no era un ojo humano, tampoco parecía animal. Era demasiado grande, demasiado húmedo, demasiado presente. Cuando Mauro parpadeó, el ojo desapareció, pero los golpes continuaron, como si aquello siguiera ahí, escondido, riéndose sin hacer ruido. Volvió corriendo a la caseta, cerrando la puerta con fuerza. Lo primero que hizo fue revisar las cámaras otra vez. Todo parecía normal, excepto por la cámara 4, que continuaba mostrando la sombra inmóvil. Y en la cámara 3, la ubicada cerca del portón principal, apareció nuevamente el perro negro. Esta vez estaba más cerca, casi pegado a la reja, inclinado hacia la cámara como si supiera que Mauro lo estaba observando. Su hocico parecía húmedo, pero no con saliva. Parecía manchado con algo más espeso, más oscuro. Y sus ojos seguían siendo esos 2 huecos que no reflejaban nada. Mauro quiso cambiar de cámara, pero la pantalla se congeló. El perro seguía ahí, sin moverse, sin parpadear. De pronto, la imagen comenzó a distorsionarse más, generando espirales de ruido digital, hasta que el rostro del perro se acercó más de lo posible a la cámara. Era como si estuviera dentro del monitor. Un chillido agudo surgió de las bocinas, uno tan fuerte que Mauro tuvo que taparse los oídos. La imagen parpadeó un par de veces y luego desapareció por completo, dejando la pantalla ennegrecida. Pasaron varios segundos hasta que el sistema se restableció, y cuando todas las cámaras volvieron a su transmisión normal, Mauro notó que algo en su escapulario había cambiado. Lo sintió más pesado, como si el material estuviera absorbiendo humedad o energía. Cuando lo tomó entre los dedos, notó que estaba tibio. Demasiado tibio. Casi como si hubiera estado en contacto con una llama pequeña. Y la cruz que colgaba al centro tenía un pequeño rasguño, una línea fina y reciente, como si algo la hubiera marcado durante sus minutos de horror. Las noches siguientes fueron una repetición constante de fenómenos que se intensificaban gradualmente. Los martilleos se desplazaban por distintos puntos del estacionamiento, a veces sonando como si algo arrastrara metal oxidado. Los gritos se hicieron más definidos, casi como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde dentro de los contenedores, aunque Mauro sabía que eso era imposible. Los conductores dejaron de estacionarse en ciertos lugares, diciendo que algo se escuchaba ahí, y otros simplemente evitaban mirar hacia la zona donde aparecía el perro negro. Uno de los choferes,
Un hombre delgado con barba descuidada llamado Rosales se acercó a Mauro una noche. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Le preguntó si él también había escuchado los pasos debajo de la tierra. Mauro se quedó helado. No quería responder, pero Rosales ya lo había entendido todo. Le advirtió que había gente que se iba de la empresa sin firmar renuncia, sin recoger liquidación, sin siquiera llevarse sus cosas de los casilleros. «Nadie quiere quedarse para ver lo que viene después», murmuró. Esa frase quedó dando vueltas en la mente de Mauro. ¿Qué era lo que venía después? ¿Qué era lo que todos evitaban mencionar directamente? ¿Por qué nadie hablaba del perro negro sin bajar la voz ni mirar hacia otro lado? ¿Qué relación tenía eso con los martilleos, las sombras, los gritos y su escapulario que ahora parecía responder a todo? Pero la respuesta comenzó a revelarse la noche en que Mauro escuchó su propio nombre siendo susurrado en medio del estacionamiento vacío. Y no había nadie ahí para llamarlo. Mauro se quedó inmóvil cuando escuchó su nombre. Primero creyó que había sido su mente, un eco de cansancio acumulado, pero segundos después volvió a sonar, más claro, más cerca, casi como si alguien estuviera parado justo detrás de él. Mauro. El susurro tenía una textura áspera, como si las cuerdas vocales de quien lo pronunciaba estuvieran desgarradas. Él giró la cabeza lentamente, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. No había nadie. Solo los tráileres alineados como gigantes dormidos, el viento que arrastraba polvo y un silencio tan denso que parecía tragarse los sonidos. Retrocedió hasta la caseta, cerrando la puerta con seguro. Su respiración era agitada, desordenada. Revisó las cámaras con la esperanza de encontrar una explicación racional, una figura humana, algo. Pero lo único inusual era el movimiento difuso en la cámara 4. La sombra amorfa seguía ahí, solo que ahora parecía un poco más grande. Los golpes regresaron. Esta vez, provenientes de varios puntos al mismo tiempo. En el techo, en las paredes, debajo del piso. Como si algo hubiera multiplicado sus manos y estuviera tocando cada parte de la caseta. Mauro apretó los dientes y sostuvo el escapulario entre sus dedos, sintiendo un leve pulso dentro del objeto, como si latiera. El miedo lo envolvía de tal forma que incluso el aire sabía distinto, como hierro viejo. De pronto, todos los monitores parpadearon al unísono y quedaron en negro. A través de los parlantes comenzó a escucharse un audio distorsionado, como si hubiera sido grabado en una cueva. Respiraciones profundas, pasos arrastrados y un lamento prolongado que se repetía, como si alguien estuviera atrapado en un lugar demasiado estrecho. Luego, la imagen regresó, pero no la transmisión habitual. La cámara 1 mostraba a Mauro mismo dentro de la caseta, pero no como él estaba ahora. La figura en la pantalla tenía la cabeza inclinada hacia adelante, los ojos completamente en blanco y el escapulario extendido como si algo invisible tirara de él. «Esto no es real», susurró Mauro, retrocediendo un paso. La figura en pantalla levantó lentamente la cabeza y sin que la cámara cambiara de ángulo, lo miró directamente. Algo golpeó la ventana de la caseta. Una vez, 2 veces, 3 veces. Mauro giró la linterna hacia el cristal, pero no vio nada excepto su reflejo distorsionado. Cuando volvió a mirar la pantalla, la figura ya no estaba. La cámara mostraba solo el interior vacío de la caseta desde un ángulo imposible, como si estuviera dentro del monitor mirando hacia afuera. Entonces ocurrió lo que desató su decisión final. La cámara 3 volvió a activarse, mostrando el portón principal. Y ahí, en medio del paso de vehículos, estaba nuevamente el perro negro. Pero esta vez no estaba quieto. Caminaba lento, directo hacia la cámara. Cada paso que daba hacía temblar la imagen, como si la realidad misma vibrara con su movimiento. De pronto se detuvo, abrió el hocico y dejó ver una hilera de dientes anómalos, demasiado largos y demasiado oscuros. Cuando ladró, en vez de sonido salió un coro de voces humanas gritando. La pantalla se apagó. Mauro decidió que esa sería su última noche. Cuando llegó el relevo, él ya estaba afuera, con sus pocas pertenencias en una bolsa y el escapulario envuelto en un pañuelo. Sus manos temblaban. El supervisor lo miró con expresión cansada y solo dijo: «¿Otro más?». No lo intentó detener, no le pidió explicaciones. Solo suspiró como quien ya sabe demasiado y no quiere repetir las mismas historias. Fue entonces cuando Mauro entendió que todos en ese lugar habían vivido algo.
Todos habían visto al perro negro. Todos habían escuchado los martillazos. Todos habían sentido la presencia bajo los camiones. Algunos decidían quedarse, otros ya no. Mauro no volvió a pisar la empresa, y aunque pasaron semanas, seguía despertando sobresaltado. A veces, mientras dormía, sentía el escapulario vibrar como lo hacía aquella noche. Otras veces escuchaba pasos en el pasillo o golpes sordos detrás de la pared. Una madrugada, al abrir los ojos, juraría que vio una sombra del tamaño de un tráiler en la esquina de su habitación. Y justo antes de parpadear, escuchó el mismo susurro: Mauro. Pero lo peor fue lo que vino después. Un mes después de renunciar, Mauro decidió deshacerse del escapulario. Sentía que estaba conectado a todo lo que había ocurrido, como si absorbiera algo de aquella oscuridad que rondaba el estacionamiento. Fue hasta un cerro cercano, buscó una zona donde la tierra estaba más suelta y comenzó a cavar. Pero mientras enterraba el objeto, escuchó un gruñido detrás de él. El perro negro estaba ahí, a unos metros, mirándolo igual que la primera vez. No había razón para que apareciera fuera de la empresa. No tenía sentido alguno. Pero ahora estaba más grande, casi del tamaño de un hombre. Mauro retrocedió lentamente, sin quitarle la vista de encima. El perro inclinó la cabeza, y en ese gesto Mauro notó algo que lo dejó paralizado. Colgando de sus colmillos estaba el escapulario, el mismo que él acababa de enterrar segundos antes. El perro abrió el hocico y dejó caer el objeto a los pies de Mauro. Luego habló. No ladró, no gruñó. Habló con todas las voces que Mauro escuchó aquella noche, mezcladas en un solo sonido imposible. «Nunca te fuiste», dijo. La tierra bajo los pies de Mauro comenzó a vibrar, como si algo estuviera golpeando desde abajo, igual que en el estacionamiento. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. El perro dio un paso adelante. La sombra gigante apareció detrás de él, y Mauro entendió, demasiado tarde, que lo que vigilaba en aquella empresa no eran camiones, era a él. La tarde avanzaba lenta sobre el Estadio Municipal de San Ramiro, un lugar que durante los juegos importantes se convertía en un hervidero de voces, luces, vendedores y pasos sin descanso. Pero ese día, horas antes de que llegara la multitud, reinaba una calma extraña, casi incómoda. El eco del viento cruzaba las gradas vacías como si barriera recuerdos que nadie quería conservar. Luna, una joven de 22 años, de piel morena, cabello largo recogido en una cola alta y mirada inquieta, se arreglaba el delantal mientras revisaba los ingredientes de las hamburguesas. Su madre, Rosa, una mujer de manos firmes y expresión siempre alerta, acomodaba el carrito metálico desde el cual vendían comida en todos los eventos deportivos. «Hoy siento raro el ambiente», murmuró Luna sin saber por qué lo decía. Como si el estadio estuviera pesado. Rosa levantó la cara con una leve sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, aunque sus ojos mostraron un brillo incómodo. «Son nervios, hija. Últimamente andas muy sensible». Luna quiso creerle, pero mientras organizaba las bandejas, sintió por segunda vez un golpe lejano, hueco, como un puño cayendo contra una puerta. No era un sonido propio del estadio, no a esa hora. El personal de mantenimiento solía terminar temprano, y ya estaban todos saliendo. Aún así, algo dentro de las estructuras parecía moverse. Las sombras empezaron a alargarse y el sol se filtraba entre las gradas superiores. Los vendedores caminaban de un lado a otro cargando cajas, heladeras, bolsas de pan. Nombres, risas y conversaciones flotaban en el aire, pero Luna siguió enfocada en aquel sonido repetitivo que volvía cada tanto, como un llamado insistente. Cuando los portones se abrieron al público, la energía cambió. Aplausos, niños corriendo, vendedores gritando ofertas, canciones que salían de los altavoces. El estadio se transformó en el típico caos vibrante de un evento nocturno. Luna atendía la fila de clientes con rapidez, pero una sensación punzante en la nuca no la dejaba tranquila. Era como si alguien la observara desde lejos, desde algún rincón que ella aún no volteaba a ver. Pasadas las 2 primeras entradas, mientras su madre iba a buscar más panes al depósito del pasillo lateral, Luna sintió aquel golpe nuevamente. Esta vez fue más fuerte, más cercano. Sonó justo detrás de la pared de concreto que marcaba el límite del área de utilería. Volteó bruscamente, con el corazón acelerado.
La gente a su alrededor seguía hablando, riendo, comiendo. Nadie pareció escucharlo, solo ella. No, no puede ser, susurró. El ruido volvió. Un golpe, luego otro, y después algo que la heló por completo. Un grito, no un grito común, sino uno áspero, desgarrado, como si perteneciera a alguien que llevaba demasiado tiempo sufriendo en silencio. Luna retrocedió, chocando con un cliente que le preguntó si todo estaba bien. Ella apenas logró asentir, sintiendo su respiración temblar. Miró hacia el pasillo vacío donde su madre había desaparecido minutos antes. La luz parpadeaba. Allí no había público, ni personal, ni vendedores. Solo una larga extensión de baldosas frías que llevaban al depósito donde se guardaba la mercancía. Luna tragó saliva, dejando el carrito atendido por un compañero, y se adentró sola en aquella zona silenciosa. La puerta metálica del depósito estaba abierta. Una corriente helada salió de su interior, chocando contra su piel como si tuviera voluntad propia. El aire olía a humedad vieja, como si los objetos allí guardados llevaran años abandonados. Luna dio un paso dentro. «Mamá», llamó con voz débil. Su eco rebotó en las paredes. No hubo respuesta. De repente, algo golpeó las cajas del fondo. El sonido fue tan violento que Luna sintió que el pecho se le cerraba. Caminó lentamente entre sombras y estanterías llenas de equipos deportivos en desuso. La bombilla parpadeó 2 veces, iluminando apenas. Entonces escuchó respiración. No humana. Era un jadeo doloroso, como si alguien suplicara aire. «Mamá, responde», susurró con un hilo de voz. Entonces, detrás de una pila de sillas apiladas, lo escuchó. El mismo grito que había oído antes, pero esta vez acompañado de un sollozo. Luna sintió que las piernas se le entumecían. Dio un paso atrás, pero la puerta detrás de ella se cerró con un estruendo que la hizo saltar. La respiración, los golpes y los sollozos ahora llenaban el depósito. Todo venía desde un mismo punto, desde una esquina donde la luz nunca llegaba por completo. La oscuridad en ese rincón tenía una profundidad antinatural, como si tragara la claridad. Entonces la vio. Una silueta femenina, delgada, de cabello largo y oscuro, vestida con algo que parecía ropa deportiva vieja y rasgada. La figura no tocaba el suelo, se movía como suspendida, como si intentara avanzar pero estuviera atrapada en una fuerza invisible. Sus brazos se levantaron hacia Luna y el aire se volvió insoportable, cargado de una tristeza feroz. Luna quiso gritar pero su voz no salió. La figura comenzó a murmurar algo, un nombre repetido una y otra vez. Un nombre que la joven no alcanzaba a descifrar, pero la forma en que lo decía era puro sufrimiento. Entonces la sombra se acercó un poco más y Luna distinguió su rostro. Una mujer con expresión desesperada, como alguien que había muerto con un último pedido que nunca pudo pronunciar. Y allí, mientras la figura se retorcía en su propio tormento, sus ojos vacíos se clavaron directamente en los de Luna, como si buscaran ayuda o advertencia. La bombilla estalló. La oscuridad lo cubrió todo, y justo cuando un nuevo grito se formaba en la garganta de la aparición, la oscuridad envolvió el depósito como una manta gruesa. Luna sintió que el aire perdía oxígeno, como si el espacio se cerrara sobre ella. No podía ver nada, ni siquiera sus propias manos, pero sí podía escuchar. La respiración entrecortada de la figura, los golpes desesperados contra las paredes, el eco interminable de un llanto que no pertenecía a ningún ser vivo. Luna tembló, extendiendo las manos hacia la salida, pero no encontró la puerta. Era como si el lugar hubiera cambiado de forma, como si ya no fuera el depósito sino otra cosa, una especie de caja cerrada donde el tiempo no existía. De pronto, una voz ronca surgió a su lado, tan cerca que sintió el calor húmedo de un aliento inexistente. «No pude salir, no pude», susurró la mujer atrapada. Luna se giró instintivamente hacia donde creyó escuchar la frase, pero en la oscuridad absoluta no había dirección. La voz volvió a sonar, ahora detrás de ella. «Ayúdame, él sigue aquí». Un escalofrío helado le recorrió la espalda. La joven recordó la historia que circulaba entre los trabajadores del estadio, esa que siempre habían contado como chisme sin importancia. Una mujer que murió allí hace años en un pleito doméstico que terminó en tragedia. Decían que el esposo, un hombre posesivo y agresivo, la citó durante un partido para hablar.
Nadie sabía exactamente qué ocurrió, solo que ella nunca salió con vida y él desapareció después. Pero la versión oficial siempre lo manejó como un caso aislado, cerrado y olvidado. Ahora, allí en la oscuridad, esa historia dejó de ser un rumor y se alzó como una verdad inquietante. Un golpe ensordecedor resonó, tan fuerte que pareció partir el concreto. Luna cayó al suelo cubriéndose la cabeza. Un segundo golpe, un tercero. La mujer gritó como si reviviera el instante exacto de su muerte. El sonido era tan real, tan físico, que Luna sintió que algo invisible la rodeaba, la violencia del pasado repitiéndose una y otra vez, atrapada en ciclos sin fin. «Déjala», gritó Luna sin saber por qué. El llanto se detuvo de inmediato. El silencio cayó como una cortina pesada. Por un instante pensó que la figura se había ido. Pero cuando abrió los ojos, la poca luz que quedaba del pasillo exterior iluminó una forma a pocos centímetros de su rostro. La mujer estaba allí. No flotaba ya. Ahora se veía rígida, firme, como si la oscuridad la sostuviera. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, pero su expresión mostraba una súplica profunda. Su boca se movió lentamente, como si tratara de articular algo que sus cuerdas vocales rotas no podían pronunciar. «Luna», susurró finalmente. La joven sintió que el suelo se le hundía. ¿Cómo sabía su nombre? La figura extendió una mano huesuda hacia su pecho sin tocarla, pero la sensación fue como una presión helada que la empujó hacia atrás. La sombra señaló algo detrás de unas cajas caídas. Luna, temblando, se acercó. Algo brillaba entre el polvo y los objetos viejos. Un colgante metálico, una cadenita doblada, rota. Lo tomó sin pensarlo. Era un escapulario con el nombre María L. Hernández grabado en la parte posterior. El corazón le dio un vuelco. Ese era el nombre del caso del que hablaban los trabajadores. Cuando giró para mostrárselo a la mujer, la figura ya no estaba allí. Ni golpes, ni llanto, solo un silencio asfixiante. La puerta del depósito se abrió de golpe y la luz del pasillo la cegó. Era su madre, con el rostro pálido y la voz llena de miedo. «Luna, ¿qué haces aquí? Te estaba buscando. Dios mío, estás blanca como papel». Luna salió arrastrando los pies, aún con el escapulario en la mano. No podía explicar lo que había visto, pero sabía que no había sido una ilusión. El estadio, por más que volviera al ruido y al bullicio normal, seguía cargado de algo pesado, como si las paredes guardaran más que ladrillos. Horas después del juego, cuando ya estaban recogiendo, Luna se apartó un momento para observar la zona del depósito. El lugar parecía completamente normal, nada fuera de lugar, pero cuando estaba por acercarse, vio una silueta femenina parada en una de las gradas superiores. Era la misma figura, quieta, inmóvil, observándola. La luz del estadio parpadeó. Cuando Luna volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Y entonces lo entendió. La mujer no buscaba aterrorizarla, buscaba ser escuchada. Buscaba algo que había perdido. Buscaba justicia. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida junto a su madre, Luna apretó el escapulario con fuerza, como si fuera una llave, o un recordatorio, o una advertencia. Porque desde ese momento, ya no estaba sola. La mujer del estadio la había elegido, y lo que quería, aún estaba lejos de terminar. La noche había caído sobre el Hospital San Aurelio con ese silencio denso que solo conocen quienes trabajan cuando todos duermen. Alma caminaba por el pasillo subterráneo rumbo al laboratorio de tanatopraxia, donde el aire siempre tenía un frío distinto, más profundo que el del resto del edificio. Era una mujer de mirada tranquila pero cansada, acostumbrada a lidiar con la muerte y a hablarle como si fuera una compañera de jornada. Sus manos firmes, su bata azul opaca y su cabello recogido daban la impresión de alguien que no se sobresaltaría con nada. Pero esa noche, su respiración tenía un leve temblor que ella misma intentaba ignorar. En la bandeja de recepción de cuerpos la esperaba una carpeta sellada. En la portada, el nombre del fallecido estaba escrito en letras gruesas. Alma la tomó distraída, pero en cuanto leyó el nombre, un escalofrío le tensó los hombros. Manuel Rivas. Se quedó inmóvil varios segundos. Manuel, su amigo de adolescencia, su compañero de risas, de secretos, de esas promesas que solo se hacen cuando el mundo todavía parece seguro. No lo había visto en años, pero la conexión seguía viva en algún rincón del corazón. Tragó saliva, obligándose a moverse, a parecer profesional.
Pero el golpe de la noticia quedaba suspendido en el aire, como un eco que no quería apagarse. El asistente de guardia empujó la camilla metálica hacia ella sin decir una palabra. El cuerpo estaba cubierto por una sábana blanca que marcaba la silueta inmóvil. Alma asintió con un gesto, tratando de no dejar que su voz traicionara el nudo en su pecho. Cerró la puerta del laboratorio detrás de ella, quedándose sola con esa presencia silenciosa que parecía pesar más que cualquier otro cuerpo que hubiese preparado antes. Encendió la lámpara quirúrgica y la luz fría iluminó la mesa de trabajo. Con manos temblorosas, retiró la sábana. El rostro de Manuel apareció, pálido, rígido, marcado por el golpe del accidente. Y sin embargo, había en él una serenidad que le desgarró el alma. Alma apoyó una mano sobre la suya, como si aún pudiera percibir el calor que ya no estaba. «Hola, Manuel», susurró, apenas audible. Mientras preparaba las herramientas y los líquidos, el silencio se volvía cada vez más opresivo. El aire del cuarto se sentía espeso, cargado de electricidad estática, como si alguien más estuviera allí. Alma escuchaba pasos que no deberían existir, suaves, casi imperceptibles, pero recorriendo el lugar como si una presencia invisible estuviera observándola. Intentó ignorarlo, achacándolo al estrés y al cansancio, pero los pasos continuaban, acercándose y alejándose, sin origen claro. A medida que avanzaba en el proceso, Alma sentía más fuerte la sensación de ser acompañada. En un momento, mientras ajustaba la posición de la cabeza de Manuel, percibió un leve aroma familiar. El desodorante que él usaba cuando eran adolescentes, ese olor fresco que siempre asociaba a los días despreocupados del pasado. No había forma de que el ambiente del hospital lo reprodujera, no había forma de que estuviera allí. Su corazón dio un vuelco. «¿Manuel?», preguntó al vacío sin esperar respuesta. Fue entonces cuando las luces parpadearon, una vez, 2 veces, 3, y se quedaron estables pero con un brillo distinto. Alma levantó la vista. En la esquina más alejada del laboratorio, justo donde la sombra era más densa, creyó ver una silueta, alta, con la postura relajada que solo él tenía. Parpadeó para confirmar, pero la figura ya no estaba. El aire se enfrió tanto que podía ver su aliento. «No puede ser», susurró con un temblor en la voz. Intentó continuar con el trabajo, enfocarse en cada movimiento, en cada técnica aprendida, pero los instrumentos empezaron a vibrar ligeramente sobre la bandeja metálica. El ruido era sutil, como un zumbido, pero suficiente para erizarle la piel. Alma respiró profundo, cerró los ojos un instante y cuando los abrió, algo la paralizó por completo. La mano de Manuel, apoyada sobre la mesa, había cambiado de posición. Apenas unos milímetros. Pero ella lo sabía. Ella lo había dejado recto, ahora estaba ladeado, como si hubiera intentado alcanzarla. Un calor helado le recorrió la columna. «Manuel, si estás aquí», dijo con la voz entrecortada. «Está bien, yo no tengo miedo, o al menos, intentaré no tenerlo». La habitación respondió con un susurro casi imperceptible, como un soplo de viento que no tenía explicación. El olor a desinfectante se mezcló con algo más suave, más humano, un aroma que ella conocía demasiado bien. Continuó su labor con lágrimas contenidas. Mientras limpiaba el rostro inmóvil de su amigo, habló en voz baja, como si él pudiera escucharla. Le contó que lo había extrañado, que la vida había sido distinta sin su presencia y que jamás imaginó reencontrarse con él de aquella forma. La tensión del lugar parecía disminuir cada vez que le hablaba, como si esa comunicación invisible calmara algo más allá de lo físico. Cuando terminó el procedimiento, se acercó al rostro de Manuel. Su mano tembló mientras acariciaba su mejilla fría. «Gracias por venir», susurró. Y justo en ese instante ocurrió lo imposible. El cadáver esbozó una sonrisa leve, tenue, pero absolutamente real. Alma retrocedió con el corazón latiendo como un tambor. La lámpara quirúrgica crujió. Las sombras en las paredes parecieron moverse con un ritmo propio. Ella quedó paralizada. No sabía si llorar, huir o agradecer. Y allí, en medio del silencio, algo más sucedió. La sonrisa en el rostro rígido de Manuel se mantuvo unos segundos, pero para Alma pareció una eternidad. Era una expresión imposible, una deformación tenue en la comisura de los labios que no podía atribuirse al rigor mortis ni a ningún efecto post-mortem. Era voluntaria. Era un mensaje.
El aire del laboratorio se heló de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un clima invernal. Alma retrocedió, tropezando con la bandeja metálica. Los instrumentos tintinearon y el eco resonó por todo el recinto, rebotando en las paredes lisas como un grito metálico. Ella apretó la mandíbula para no soltar un alarido. No quería mostrar miedo, no a él. Pero algo dentro de ella entendía que ya no estaba sola. Las luces comenzaron a bajar de intensidad, no como un fallo eléctrico, sino como si una presencia absorbiera la energía del lugar. La lámpara quirúrgica parpadeó y en ese instante, Alma vio la sombra nuevamente, esta vez más definida. Estaba detrás de ella, alta, inmóvil, silenciosa. Ella se quedó petrificada. Podía sentir un soplo en la nuca, un susurro casi imperceptible, como si alguien estuviera tratando de decir su nombre, pero sin tener voz para hacerlo. Manuel, susurró con la garganta cerrada. La sombra no se movió, pero algo sí lo hizo. Sobre la mesa, el cuerpo de Manuel emitió un sonido seco, un crujido ligero como si los huesos se acomodaran por sí solos. Su torso pareció elevarse apenas unos milímetros, como un suspiro que hubiese querido escapar de un pozo profundo. Alma llevó una mano a su boca, incapaz de controlar la respiración irregular que se le escapaba entre los dedos. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Intentó convencerse de que era una reacción muscular final, un acto reflejo. Lo había visto cientos de veces en su carrera. Cuerpos que expulsaban aire, músculos que se contraían sin motivo aparente. Pero nunca había visto un cadáver sonreír. Nunca había olido el perfume de alguien muerto. Nunca había sentido una presencia tan fuerte, tan cercana, tan consciente. El teléfono interno del laboratorio sonó de repente, un timbre seco, estridente, fuera de lugar. Alma dio un brinco, tomó el auricular con manos temblorosas. «Hola», balbuceó. Desde el otro lado no se escuchaba nada, solo un ruido estático, profundo, como si algo estuviera respirando al otro lado de la línea. Un soplo irregular, húmedo, cercano. Alma sintió un hielo recorriéndole la espalda. ¿Quién es?», preguntó. La respiración se detuvo, y durante un segundo interminable creyó escuchar una voz muy baja, distorsionada, como si viajara desde un espacio demasiado lejano. «Alma». Ella dejó caer el auricular. El golpe resonó fuerte. El cable quedó balanceándose como un péndulo siniestro, emitiendo un leve sonido chirriante. «No puede ser, no puede ser», repitió una y otra vez mientras retrocedía. Pero entonces el cadáver volvió a hacer un movimiento. Los dedos de Manuel, rígidos minutos atrás, se flexionaron. Primero uno, luego otro, muy lentamente, como si intentara agarrar el aire, como si buscara algo, o a alguien. Alma sintió que las piernas no le respondían. El miedo la dejó clavada en el suelo, pero su corazón parecía empeñado en escapar de su pecho. El ambiente se volvió denso, pesado, aplastante. El olor a formol se mezcló con un hedor nuevo, un aroma terroso como el de una tumba abierta. Las luces volvieron a parpadear, y en un instante, el reflejo en la placa metálica de instrumentos captó algo que hizo que Alma casi se desplomara. Detrás de ella, la silueta oscura tenía ahora un rostro. El rostro de Manuel, pero distorsionado, pálido, hundido, como si su espíritu no hubiera logrado desprenderse por completo del cuerpo que acababa de abandonar. Alma se giró con brusquedad, dispuesta a enfrentar lo que fuera, pero no había nadie. Solo la sombra vaga de la lámpara moviéndose por las paredes. El cadáver emitió un segundo sonido, esta vez más fuerte. Un golpe, como si alguien desde adentro estuviera intentando salir. Alma dejó escapar un gemido, llevándose las manos a la cabeza. «Manuel, por favor. Si eres tú, dime qué quieres», rogó con voz quebrada. En ese momento la temperatura bajó aún más. Su aliento se volvió una nube blanca frente a su rostro, y un susurro se formó detrás de ella, muy cerca del oído. «No me dejes». Alma se giró de inmediato, pero no vio nada. Nada humano, por lo menos. Pero sí escuchó otro sonido, lento, pesado, un paso, y luego otro, pero esta vez no venían desde la sombra, venían desde la mesa, desde el cuerpo, desde Manuel.
El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Julián, empleado del Hotel Grand Aurora, escuchó por primera vez un golpe seco proveniente del piso 12, un lugar al que rara vez llegaba durante su turno nocturno de limpieza. Era un sonido irregular, como si algo chocara contra la pared desde adentro, y aunque trató de convencerse de que eran las cañerías, un escalofrío recorrió su espalda. Caminó con paso lento, arrastrando el carrito de limpieza, mientras la tenue luz del pasillo apenas iluminaba los números de las habitaciones. Cada puerta estaba cerrada, cada ventanal oscuro, pero los ruidos parecían seguirlo, cambiando de lugar como si alguien invisible lo observase. Al llegar al final del pasillo, junto a la habitación 1207, el golpe se repitió, acompañado de un susurro apenas perceptible, un hilo de voz que decía algo incomprensible. Julián se detuvo, contuvo la respiración y se inclinó hacia la puerta, tocándola con la punta de los dedos. Nada. Solo un silencio pesado que parecía hundirse en sus oídos. Retrocedió un paso y fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente por sí sola. El aire que salió era frío, húmedo, y olía a algo que no podía identificar, una mezcla de polvo y algo más, antiguo, podrido, doloroso. En ese instante, recordaron las historias que circulaban entre los empleados más antiguos. La habitación donde Julián estaba ahora había sido testigo de un crimen años atrás. Una mujer, llamada Elena, había sido asesinada a golpes por su esposo después de una discusión, y su cuerpo había permanecido allí hasta que la policía llegó demasiado tarde. Desde entonces, los huéspedes que se alojaban en ese piso reportaban puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban y pasos que resonaban sin que nadie estuviese presente. Julián, sin saber si lo que escuchaba eran ecos de esa tragedia o algo más, decidió investigar un poco más, recordando que su turno terminaba a las 7 y que el hotel estaba casi vacío. Armado con una linterna y una mezcla de curiosidad y miedo, comenzó a recorrer la habitación. Las paredes estaban intactas, pero una marca de golpe, como un hundimiento en la madera, se destacaba junto al cabecero de la cama. Julián se acercó y al tocarla, sintió un frío que se le metió hasta los huesos, como si alguien lo observase desde detrás de la pared. Un suspiro se escapó de su garganta sin que él lo quisiera, y entonces la linterna iluminó una sombra en la esquina, una forma humana que desapareció en un parpadeo. El miedo y la fascinación lo empujaron a explorar más. Bajó al registro del hotel, donde antiguos reportes mencionaban incidentes en el piso 12. Gritos, puertas que se cerraban violentamente, objetos que cambiaban de lugar. Julián comenzó a conectar los puntos. Cada fenómeno que había experimentado tenía un patrón, todos relacionados con esa historia trágica de Elena. Mientras hojeaba los documentos, un viejo empleado, Miguel, se le acercó con voz baja. «Nunca vayas solo al piso 12 de noche, ella aún está aquí», dijo, y se marchó antes de que Julián pudiera hacer más preguntas. Intrigado y cada vez más inquieto, Julián decidió pasar la noche en la habitación 1207, queriendo registrar cualquier anomalía con su teléfono. Mientras las horas avanzaban, los golpes se hicieron más fuertes, como si alguien golpeara con desesperación las paredes, y los susurros se transformaron en murmullos claros. «Ayúdame». Julián trató de razonar, de convencerse de que todo era producto de su imaginación o de la presión de los turnos nocturnos, pero cada vez estaba más seguro de que alguien o algo lo estaba llamando. El hotel parecía vivo, respirando junto a él. Los pasillos se ensanchaban y se estrechaban de manera imposible. Los sonidos se multiplicaban y cada sombra parecía tener una intención. Julián comenzó a hablar en voz alta, intentando comunicarse. «¿Qué quieres? ¿Qué pasó aquí?» Un golpe respondió a su pregunta, esta vez en el espejo del baño. Al mirar, vio apenas un reflejo, un rostro desfigurado por el dolor, que desapareció cuando parpadeó. Su corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la vista de la habitación. Algo le decía que debía entender, que debía ayudar, que debía descubrir toda la historia para que los sucesos cesaran. Julián pasó la noche casi en vela, con la linterna temblando entre sus manos mientras el hotel a su alrededor se transformaba en un laberinto de sombras y susurros. Cada vez que intentaba dormir unos minutos, un golpe seco lo despertaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de una mujer al final del pasillo, quieta, mirándolo con ojos vacíos, pero cargados de una tristeza infinita.
Al amanecer, decidió que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Revisó los archivos del hotel y descubrió algo más perturbador. Había reportes de empleados que habían renunciado después de experimentar sucesos parecidos, huéspedes que se habían ido abruptamente y cartas anónimas que hablaban de una presencia que no perdona. Incluso encontró un recorte de periódico sobre la muerte de Elena, y al observar la foto de su rostro, Julián sintió un escalofrío. Era idéntico al rostro que había visto en el espejo. No solo estaba lidiando con miedo, comenzaba a sentir una conexión extraña con esa mujer. Cada golpe, cada susurro, parecía contener un mensaje, una urgencia que él debía descifrar. Julián comenzó a hablarle en voz alta mientras limpiaba las habitaciones. «Elena, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo ayudarte?» Al principio, nada ocurrió, solo un silencio pesado que parecía pesar sobre sus hombros. Pero poco a poco, los sonidos cambiaron. Los golpes se volvieron más rítmicos, casi como si intentaran formar palabras, y los murmullos se transformaron en frases que Julián apenas podía entender. Fragmentos que hablaban de dolor, traición y un deseo de justicia. Una noche, mientras repasaba los reportes antiguos, Julián notó un patrón. Los sucesos no eran aleatorios. Cada fenómeno coincidía con fechas cercanas al aniversario de la muerte de Elena. Los golpes, los susurros, incluso las apariciones parecían un ciclo que se repetía año tras año, como si el tiempo dentro del hotel no fuera lineal para su espíritu. Julián sintió que debía descubrir toda la historia completa. Cómo fue la pelea, cómo terminó en tragedia, y si había algo que él pudiera hacer para poner fin a ese tormento. Decidió entonces explorar más allá del piso 12, revisando habitaciones y pasillos que normalmente estaban cerrados. Encontró antiguos objetos personales de huéspedes desaparecidos, cartas olvidadas en cajones y fotografías que parecían moverse ligeramente al ser observadas, como si alguien las mirara desde dentro. Cada hallazgo hacía que los ruidos se intensificaran. Pasos que se acercaban y retrocedían, puertas que se cerraban solas y una sensación constante de ser observado desde ángulos imposibles. Un día, mientras limpiaba el vestíbulo, Julián notó que el espejo frente a la recepción mostraba algo extraño, un reflejo que no correspondía con su posición. Era la silueta de una mujer apenas visible, pero clara en su intención. Julián dio un paso atrás y la figura desapareció, dejando tras de sí un frío que le caló hasta los huesos. Decidió entonces tomar fotografías del lugar durante la noche, intentando capturar cualquier evidencia. Al revisar las imágenes, vio sombras en formas imposibles, destellos de luz que no provenían de ninguna lámpara y en una foto tomada en el piso 12, el rostro de Elena mirándolo directamente, como si lo estuviera evaluando. Julián comenzó a sentir que algo dentro del hotel lo estaba guiando. Los golpes en las paredes ya no eran solo sonidos, eran señales. Los susurros eran instrucciones fragmentadas. Cada noche los fenómenos se volvían más intensos y su mente empezó a mezclarse con la historia de Elena. No podía dormir, no podía desconectarse, y a veces sentía que su propio reflejo en el espejo se transformaba, mostrando un rostro que no era el suyo, pero que tampoco era totalmente ajeno. Con el paso de los días, la tensión dentro del hotel se volvió casi insoportable. Otros empleados comenzaron a notar que Julián cambiaba. Hablaba solo, miraba fijamente paredes vacías y se movía por los pasillos como si estuviera siguiendo un rastro invisible. Algunos pensaban que estaba perdiendo la razón, pero Julián sabía que había algo real, algo que pedía ser escuchado, algo que necesitaba que él completara para que la historia de Elena no quedara atrapada para siempre entre esos muros. Esa noche, Julián decidió quedarse hasta que la oscuridad lo rodeara por completo. Sabía que algo dentro del piso 12 lo esperaba y que no podía huir de nuevo. Al abrir la puerta de la habitación 1207, el aire se volvió más pesado que nunca, cargado de una sensación de dolor antiguo. Los golpes comenzaron de inmediato, pero esta vez no eran aleatorios. Formaban un patrón que Julián reconoció, una especie de mensaje en código que los antiguos empleados del hotel nunca habían descifrado. «Estoy aquí, ayúdame», dijo una voz clara, susurrante, que parecía salir de las paredes mismas. Julián sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, pero siguió adelante, decidido a no huir. Caminó hacia el centro de la habitación, y al mirar alrededor, notó que los objetos comenzaban a moverse solos.
La lámpara giraba lentamente, las cortinas se agitaban sin viento, y un espejo reflejaba más que su propio rostro. Allí, en la superficie del vidrio, apareció la figura de Elena. Sus ojos estaban llenos de tristeza, de un dolor profundo que lo atravesaba como un puñal invisible. Julián habló, con voz temblorosa pero firme. «Elena, dime qué necesitas. Quiero ayudarte». La figura de la mujer se acercó lentamente y un murmullo surgió del aire. «Que la verdad sea conocida, que no quede en silencio». De repente, las paredes parecieron vibrar, mostrando escenas del pasado. La discusión con su esposo, los golpes, el grito desesperado de Elena que quedó atrapado entre esos muros para siempre. Julián comprendió que su presencia no solo era un espíritu, sino un eco de injusticia, una memoria que necesitaba ser liberada. Con manos temblorosas, Julián tomó el registro antiguo del hotel, los recortes de periódico y las cartas olvidadas. Leyó en voz alta la historia completa de Elena, describiendo cada detalle, cada injusticia, cada miedo que había experimentado en sus últimos momentos. A medida que narraba, los golpes cesaban, los susurros se volvían más suaves y el aire en la habitación parecía aligerarse. La figura de Elena comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer del todo sonrió, y por primera vez Julián percibió una sensación de paz. El hotel quedó en silencio. Julián estaba exhausto, con la respiración agitada y el cuerpo temblando, pero por primera vez en semanas no sintió la presencia constante de aquel espíritu. Había liberado algo atrapado por años, y aunque el misterio de la habitación 1207 seguía vivo en la memoria del hotel, la carga de Elena ya no pesaba sobre los que caminaban por esos pasillos. Al salir del piso 12, Julián miró por última vez el corredor, vacío y tranquilo, y comprendió que la línea entre la vida y la muerte no siempre es clara, y que a veces las historias más oscuras solo necesitan ser escuchadas para encontrar descanso. Desde ese día, nunca más hubo golpes extraños, ni susurros en el pasillo, ni sombras en los espejos. El hotel recuperó su calma, pero Julián sabía que siempre habría un recuerdo, una huella invisible de aquella mujer, que lo acompañaría silenciosa, recordándole que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad puede brillar. Amanda nunca imaginó que una simple avería la arrastraría a una pesadilla. La tarde había comenzado con un calor sofocante y la carretera vacía parecía un túnel interminable. Su auto, un viejo sedán que había resistido más años de los que ella podía recordar, decidió morir justo en el tramo más solitario. Intentó encenderlo de nuevo, golpeando el volante con frustración, pero no hubo reacción. La radio solo emitía estática y el teléfono estaba casi sin batería. Cada segundo que pasaba sentía cómo la soledad del lugar se volvía más opresiva. De repente un camión pesado apareció en la curva distante. Sus luces altas cortaban la tarde, y al frenar cerca de su auto, Amanda notó que el conductor bajaba la ventana. Era un hombre de mediana edad, con un rostro duro, cabello oscuro peinado hacia atrás y unas gafas que ocultaban sus ojos. Sonrió con una calma que no logró interpretar. ¿Necesitas ayuda? Amanda dudó. La prudencia le decía que lo ignorara, pero el miedo y la desesperación la empujaron a aceptar. Subió al camión, dejando que la enorme puerta se cerrara tras ella, produciendo un golpe seco que resonó en su pecho. Mientras el motor rugía y el vehículo comenzaba a moverse, el aire dentro del camión parecía más pesado de lo normal. El conductor, cuyo nombre resultó ser Manuel, hablaba con una voz suave, casi tranquilizadora, sobre la carretera, el clima y lugares a los que Amanda nunca había ido. Pero había algo extraño en la forma en que sus ojos se posaban sobre ella cuando no hablaba, un silencio cargado de intensidad que le hacía erizar la piel. Amanda intentó concentrarse en su respiración, fingiendo confianza mientras observaba los instrumentos del camión y el paisaje que pasaba cada vez más rápido. A medida que avanzaban, la conversación comenzó a tornarse inquietante. Manuel hacía preguntas personales con una precisión que la descolocaba, como si supiera demasiado sobre ella. Amanda empezó a sentir que cada gesto del hombre tenía un doble sentido, que cada curva de la carretera y cada sombra del camión servían para algo más que transportarla. Su mente trataba de racionalizarlo. Tal vez está nervioso también. Solo es un conductor solitario. Nada más.
pero el nudo en su estómago le decía que algo estaba muy mal. El camión se adentraba en caminos cada vez más estrechos y desolados. Amanda miraba por la ventana, buscando alguna señal de escape, un lugar donde pudiera saltar o pedir ayuda, pero el horizonte estaba vacío, y el sol comenzaba a ocultarse tras la línea de árboles. Cada vez que Manuel giraba la cabeza hacia ella, sentía que los segundos se alargaban, que la tensión se hacía casi física. Intentaba hablar, mantener la normalidad, pero su voz sonaba débil incluso para ella misma. Cuando el silencio se volvió insoportable, Manuel soltó un comentario ambiguo que heló la sangre de Amanda, algo sobre las personas que desaparecen y nadie pregunta por ellas. Amanda lo miró fijamente, buscando un indicio de broma, un error que pudiera calmar su miedo, pero la seriedad en su rostro era absoluta. El camión continuaba avanzando, y cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de estar atrapada en una trampa cuidadosamente diseñada. Amanda empezó a planear en silencio. Cada curva, cada parada momentánea para revisar el motor, cada momento en que Manuel se distraía con el volante, se convertía en una oportunidad. Su mente repasaba todo lo que había leído sobre secuestros, estrategias de escape y la anatomía del miedo. Sabía que un error podía costarle la vida. Su corazón latía con fuerza, mientras sus manos temblorosas sostenían el borde del asiento, listas para actuar en cuanto surgiera la mínima posibilidad de liberarse. Mientras la noche caía y las luces del camión iluminaban solo la carretera y el interior del vehículo, Amanda sentía que la distancia entre ella y su vida anterior se estiraba peligrosamente. La imagen de su familia, esperando en casa sin saber lo que estaba ocurriendo, la impulsaba a no rendirse. Cada instante que pasaba estaba cargado de tensión, miedo y adrenalina, y en su mente se repetía una pregunta inquietante. ¿Qué clase de hombre la había subido a su camión? ¿Era simplemente extraño o estaba al borde de cometer algo mucho más terrible? Amanda apretó los labios mientras las sombras del camión se alargaban sobre la carretera oscura. El motor rugía de forma constante, pero dentro del vehículo cada silencio parecía un grito. Intentó mantener la calma, recordándose que no podía permitir que el pánico la dominara. Su corazón palpitaba como si quisiera romper sus costillas, cada latido una señal de alerta. Manuel no dejaba de hablar, pero ahora sus palabras eran más calculadas, más precisas. Comentó sobre los pocos viajeros que se atreven a tomar esa ruta, sobre lo fácil que sería perderse, sobre la rapidez con la que alguien podría desaparecer sin que nadie lo notara. Amanda fingió interés, pero su mente se concentraba en cada gesto, cada respiración del hombre. Observó cómo sus manos se movían con seguridad sobre el volante, cómo su mirada se desviaba hacia ella con un brillo inquietante. Cada detalle alimentaba su sensación de peligro. La carretera se volvió más estrecha, bordeada de árboles que parecían inclinarse sobre el camión, como si quisieran atraparlo. Amanda empezó a buscar mentalmente cualquier oportunidad de escape. Recordó el teléfono, apenas con batería, guardado en el bolso a su lado. Podría intentar enviar un mensaje de auxilio si encontraba un momento para distraer a Manuel, pero él estaba demasiado atento, demasiado meticuloso para permitir siquiera un descuido. Cada kilómetro que avanzaban aumentaba la presión y Amanda sentía que el miedo se apoderaba de cada fibra de su cuerpo. En un momento, Manuel se detuvo junto a un viejo cobertizo abandonado. «Necesito revisar algo rápido», dijo sin mirarla. Amanda vio su oportunidad. Se levantó lentamente, fingiendo mirar por la ventana, y cuando Manuel bajó del camión, su instinto se disparó. Tomó el bolso y salió del asiento, calculando cada paso. El silencio del lugar la envolvía, y el viento movía las ramas como dedos que querían atraparla. Con un impulso, Amanda abrió la puerta y corrió hacia el borde del camino. No miró atrás, solo escuchaba el sonido de sus propios pasos, el golpeteo de su corazón, y un leve ruido metálico que indicaba que Manuel había reaccionado. Aceleró, zigzagueando entre los árboles, buscando la carretera principal. Su mente estaba alerta a cualquier señal de ayuda. Luces a lo lejos, un vehículo, cualquier indicio de seguridad. El miedo le daba fuerzas inesperadas. Recordó que había un pequeño pueblo a pocos kilómetros, visible gracias a las luces de algunas casas dispersas. Cada paso era un desafío, cada respiración un recordatorio de que no podía detenerse. Cuando llegó al borde de la carretera principal, vio un coche acercándose.
Agitó los brazos frenéticamente, gritando con todas sus fuerzas. El vehículo frenó y la recogió, y Amanda, temblando y exhausta, finalmente sintió que estaba lejos del camión, lejos del hombre que la había aterrorizado. Durante el viaje de regreso al pueblo, Amanda apenas hablaba. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo, incredulidad y alivio. Intentó comprender lo que había ocurrido, y aunque se sentía segura por primera vez en horas, la experiencia la perseguía. Cada detalle del camión, de Manuel, cada gesto inquietante, seguía grabado en su memoria. Cuando finalmente llegó a su casa, su familia corrió a abrazarla, pero Amanda apenas podía responder. Sus ojos reflejaban la mezcla de horror y alivio que todavía sentía. A pesar de estar nuevamente en la seguridad de su hogar, la pregunta seguía rondando su mente. ¿Quién era realmente Manuel? ¿Un hombre extraño con problemas o alguien mucho más peligroso? Nunca obtuvo respuestas claras, y aunque había escapado, la sombra de esa experiencia se quedó con ella. Cada vez que escuchaba el rugido de un motor, cada vez que un desconocido se le acercaba, el recuerdo del camión y del hombre que podría haber sido un asesino en serie la estremecía. Con el tiempo, Amanda trató de recuperar la normalidad. Volvió al hospital, a su rutina, a la vida que había dejado interrumpida por unas horas que parecían eternas. Sin embargo, cada vez que contaba la historia, lo hacía con cautela, sin mencionar detalles que podrían alertar a otros sobre la verdadera peligrosidad que enfrentó. Aprendió a ser más cauta, a no confiar en desconocidos, y sobre todo, a escuchar a su instinto cuando le decía que algo no estaba bien. El recuerdo del camión se convirtió en un aviso silencioso que nunca desapareció. Amanda entendió que algunas experiencias marcan de por vida, que la seguridad no siempre es evidente y que la línea entre la cortesía y el peligro puede ser aterradoramente delgada. Aunque logró regresar con su familia, la sensación de vulnerabilidad la acompañaría siempre. Un recordatorio de que en cualquier momento, alguien aparentemente inofensivo podría ocultar intenciones oscuras. Y así, la historia de Amanda se cerró sin respuestas definitivas sobre Manuel. Nunca supo si él era un asesino en serie o simplemente un hombre perturbado. Lo que sí sabía era que había sobrevivido y que esa experiencia la había cambiado para siempre, enseñándole a valorar la vida, la seguridad y la intuición que la había salvado.